Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Mario Laínez y pertenezco al capítulo Paraíso de nuestra linda Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. ¿Cómo están? Qué bueno saludarles. ¿Qué tal amanecieron? Espero que nos estén sintonizando porque hoy vamos a tener un evento maravilloso. Vamos a tener un excelente testimonio de un hombre donde va a compartir lo que el Señor ha hecho en su vida, en su familia y lo que está haciendo en su empleo. Bueno, me toca que compartir con ustedes. Ok, estamos en prueba todavía. Pedro Celay está viendo. Saludos, doctor, mucho gusto. Bueno, vamos a compartir en esta mañana nuestra visión de nuestra linda fraternidad. Fíjense que nuestra fraternidad nace o surge cuando un prominente hombre ganadero de nombre Demo Chacaria observó el mismo fenómeno que hoy se observa, que la gente está tan afanada en sus negocios y en sus quehaceres de la vida cotidiana que no tiene tiempo para asistir a una iglesia, ni mucho menos está interesado en escuchar a un sacerdote o a un predicador. Y donde hemos preocupado por esta situación, vio que sus amigos, donde habían empresarios, donde habían obreros, donde habían industriales, donde habían profesionales, él vio que la gente no quería nada de Dios y empezó a decirle al Señor: Señor, dame la estrategia para que mis amigos puedan escuchar acerca de lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿cómo inició? Mire, precisamente de esa manera, Dios le reveló a ese hombre la necesidad de compartir las buenas nuevas que Dios está haciendo. Fíjense que ahora quiero decirles qué somos. Somos un grupo de hombres súper felices que nos reunimos en el amor de Dios para compartir nuestras experiencias personales, familiares, de negocio, que cómo nos está yendo de bien desde que decidimos poner nuestra vida en las manos del Señor. Nos reunimos en hoteles, restaurantes, cafeterías, club, fuera de todo marco religioso, ofreciéndole al hombre productivo que nos visita un ambiente amistoso, una bienvenida, un buen café y todo eso en el amor del Señor. Ahora, amamos y respetamos las doctrinas cristianas y esto nos ha permitido estar prácticamente en todo el mundo. Al inicio de este ministerio, donde hemos tuvo una visión, donde el Señor le demostraba a él que este ministerio era de él. Y fíjense que fue en un tiempo de oración donde él tuvo una visión. Y él vio a miles y miles de personas en todo el mundo, que las personas estaban muertas en vida, sus miradas estaban perdidas, la gente estaba como congelada, encadenada, sin Dios y sin esperanza. Cuando don Demo vio esta situación, se afligió y dijo: Señor, ¿qué es esto? Y él le dijo: bueno, es la condición de la persona que no tiene a Dios en su corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles y ustedes se dan cuenta cómo la gente está congelada en los temores. Pero los que tenemos a Dios sabemos que Dios está con nosotros y que en toda situación, en toda dificultad vamos a salir adelante. Fíjense que cuando estas personas, cuando cambió la visión y vio lo que Dios iba a hacer en estos corazones, se dio cuenta que la tristeza se cambió, porque las miradas de las personas parecían tener esperanza. Parecía que la muerte se había cambiado por la vida, la tristeza por el gozo. Y esto estaba sucediendo prácticamente en todo el mundo, en América, en Europa y en todos los continentes. La muerte se había cambiado. Ahora, mis amigos,
quiero decirles que no somos en la fraternidad. Y esto que quede bien claro, no somos iglesia, ni con antiguo ni nuevo nombre. Ahora, ¿qué más no somos? No somos proselitistas, es decir, no le hacemos publicidad a ninguna iglesia. ¿Y qué más no somos? No somos ecuménicos. Eso quiere decir que no pretendemos reunir todas las creencias y de eso hacer una sola verdad. Ahora, ¿qué sí somos? En primer lugar, somos internacionales, porque estamos en todo el mundo. ¿Qué más somos? Somos productivos, porque somos gente dedicada al comercio, gente dedicada a una actividad laboral para llevar el sustento a su casa. ¿Y qué más somos? Mire, somos de la gente más feliz de la tierra. Mis amigos, les invitamos a que por favor nos sintonicen. Nosotros nos reunimos todos los viernes que podamos en Los Cebollines, Autopista Sur. Ahí estamos. Pero ahorita estamos transmitiendo en vivo por este medio. Mis amigos, un saludo. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Tomen todas las medidas necesarias, vea, para protegerse. Y sobre todo, el escudo de la fe, que es nuestra protección. Ahora tengo el gusto de presentar a un gran hombre de Dios, un hombre que ha transformado su vida, su corazón, su familia, y precisamente me refiero a nuestro amigo Mario Roda, que va a compartir lo que el Señor ha hecho en su vida. Así que por favor, si usted está ahí sintonizándonos y tiene algún problema con la transmisión, por favor compréndanos, vea que estamos iniciando, pero sí queremos que Dios le hable a su corazón. Buenos días, un abrazo para todos. Muy buenos días, queridos amigos y fraternos. Es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir algo a través de esta tecnología maravillosa de estos tiempos. Y déjenme decirles que estoy agradecido con Dios, Capítulo Paraíso, gracias por esta tremenda invitación, siempre con el cariño que siempre han tenido y esa acogida que dieron cuando llegué por primera vez a esta organización. En verdad es un momento especial. Es una oportunidad que el Señor nos da para reflexionar sobre lo que está pasando en estos tiempos. Y yo creo que no hubiese podido estar viviendo lo que hoy tengo en mi vida si no hubiera sido a través de esta organización. En el momento de que tomé esa decisión, incluso sin saber lo que estaba haciendo, y encontré a Jesucristo en mi vida. Digamos que mi vida ha estado dividida en tres grandes etapas, tres grandes fases de mi vida. Una que va desde mis años de nacimiento hasta los 18 años, ¿verdad? Una que va de los 18 a los 47 años y una que va de los 47 años hasta los 54 que hoy tengo. Esa primera etapa de niño hasta los 18 años, déjenme decirles que fue una época maravillosa, una época donde yo aprendí tantas cosas, principios y valores que mi familia fue inculcando en mi vida. Mi papá fue educado por un sacerdote y la influencia religiosa en mi familia fue muy fuerte. Desde muy pequeño yo era acólito, acompañaba al sacerdote que había cuidado a mi padre a las misas y a todas partes. O sea, entré en un ambiente tan lindo que lo que me provocó a los 18 años y nació en mi corazón el deseo de servirle a Dios a través del sacerdocio. Me encantaba esa vida y definitivamente mi familia fue una familia muy trabajadora, sencilla, pero realmente que se esforzó mucho por darnos una vida linda. Nací en medio del café, una vida maravillosa en la época que el café era uno de los negocios más importantes de este país. Y aprendí a una niñez a compartir con amigos en aquella época. Fue una época preciosa, donde un ambiente muy sano, precioso.
Y los siguientes años, que fueron 5 años que yo estuve con un aspirantado, 3 años aquí en San Salvador y 2 años en Cartago, en Costa Rica, empecé a conocer del Señor. Empecé a conocer un mundo que para mí era precioso, porque era un mundo de mucha inocencia, pero con los años, el hombre siempre, su corazón engañoso, las emociones que comienzan a querer conquistarlo. Entonces llega un momento de mi vida donde había que tomar la decisión de continuar con los siguientes 4 años de filosofado. Eran 2 años de tirocinio, que se le llama en esta congregación en que yo estaba, y 4 de teología, que me parecían largas. Entonces comenzó aquel deseo y el despertar por la atracción de las niñas, de las mujeres. Se hizo un conflicto en mi mente hasta el punto que tomé la decisión de salirme. Y salí de los 18 años a un mundo que yo desconocía completamente. Mis emociones, aquel entusiasmo de joven de querer conocer el mundo y la vida, me llevó a empezar mi carrera universitaria estudiando Derecho, porque a mi padre le gustaba que yo fuera abogado y mi deseo más importante era salir de este aspirantado, y así comencé una carrera. Pero la única diferencia es que ese muchacho de primer grado a 18, que fue un muchacho ejemplar en estudios, sobresaliente, que participaba en una cantidad de cosas, me gustaba salir en obras de teatro, poesía, en el deporte. De pronto este joven tomó la decisión de ir por el mundo y dejé de estudiar realmente. Quedó en un tercer plano mis estudios y preferí conocer de entrada lo que esto me ofrecía. Comencé con amigos que les encantaba el licor. A los 20 años yo ya había desarrollado un alcoholismo. Ahí comienza una verdadera carrera, digamos, por ese vicio. Y comenzó una vida a llenarse de cosas que yo desconocía, pero que fueron encantándome. Me gustaba definitivamente ese ambiente alegre, esa alegría artificial que conoce uno a través del alcohol. Grandes amigos, que yo decía que eran mis hermanos, pues porque obviamente el licor yo decía que era el lenguaje de las almas, una manera de comunicarse maravillosa sin conocer a las personas. Y así comenzó mi carrera, en medio de la guerra, arriesgando mi vida, en medio de los toques de queda, que esperábamos que faltaban 5 minutos y salíamos a nuestras casas a resguardarnos. Fue una época donde comencé a conocer cosas que no conocía. A los 24 años, ya graduado como abogado, empiezo a trabajar en una institución de gobierno. Yo antes trabajé incluso encargado de una farmacia, me acuerdo. Me gustaba la medicina, pero sin darme cuenta nos habíamos ido separando cada día de Dios. Aquellos principios preciosos que nos enseñaron mi familia y lo que yo aprendí en mi aspirantado se fueron quedando olvidados. De pronto empecé a trabajar ganando una buena cantidad de dinero, pero me tocaba aportar mucho dinero en la casa porque mi familia ya empezó a tener problemas económicos grandes. Y eso no me gustó. De pronto vuelvo a mi pueblo natal, Guayúa, y ahí conozco a una jovencita, me enamoro de ella e inmediatamente me caso. Creía yo que podía llevar una familia, no sabía realmente qué significaba estar casado, qué es lo que significaba ser un hombre, ser un padre. Y el licor había crecido de tal manera que eso me llevó a otras cosas. A los 24 años yo ya había desarrollado, ya era jefe de un departamento en esa institución, y comenzó mi corazón a llenarse de otras cosas. Empezó la autosuficiencia, a creerme muy listo, muy inteligente, que era capaz de hacer muchas cosas. Y entonces, aunque no fue un tipo prepotente, sin embargo fui una persona que por dentro el ego lo estaba matando. Creía que podía alcanzar la cima del mundo y empezó el alcoholismo cada vez a apoderarse de mí. Llegó un momento en que el alcoholismo me llevó a incurrir en otras tonterías. Dejé ese trabajo y se puso una oficina con un amigo. Inmediatamente nos iba muy bien financieramente. Inmediatamente empecé con otros vicios. Empezó la droga a entrar por ahí, la cocaína estuvo en mi vida un par de años. No la desarrollé por razones de una rinitis alérgica que hasta esta fecha me acompaña. Y entonces
el alcoholismo se apoderó de mí, una vida desordenada, riñas, accidentes de tránsito, no sé cuántos carros, como 3 o 4 destruí en medio de eso y nunca recapacité absolutamente nada. Accidentes que me llevaron incluso a estar en prisión, ¿verdad?, por daños a terceros, y nada de eso me hizo reaccionar. Vino una etapa donde yo empiezo a entrar a la infidelidad. Eso me llevó grandes problemas porque empezó a hacerse una combinación altamente peligrosa entre el alcoholismo y la infidelidad. Hasta el punto que ya había nacido un niño, ¿verdad?, y empecé a tener problemas con mi matrimonio. La oficina, por supuesto, con ese gran desorden que tenía, se vino abajo y tuve que emplearme otra vez en otra institución de gobierno. Y es ahí cuando comienzan todavía los problemas alcohólicos a subir cada vez más. La infidelidad se hizo parte de mi vida y ese matrimonio con un segundo niño se destruye. Lo triste es que en ningún momento hubo una reflexión del fracaso que estaba teniendo de una familia. Había prometido ser diferente y reclamaba a mi papá porque mi papá a una edad muy avanzada había desarrollado un problema alcohólico y que habíamos tenido grandes discusiones y yo le reclamaba y le decía: yo no voy a ser como usted, padre, yo voy a ser mejor que usted, voy a ser un hombre ejemplar que va a amar a sus hijos, que va a estar pendiente de sus carreras, de los deseos, de sus metas, de sus objetivos. Pero sin darme cuenta yo me había convertido en alguien distinto. Nunca sentí remordimiento, al contrario, me sentía feliz de que tenía libertades nuevas. De ya a esa etapa yo había escalado en mi vida, en el trabajo otros escaños, y ganaba buena plata. Solo para decirles que eran como 13,000 colones lo que ganaba en esa época, un muchacho como de 26 años, 27 años. Entonces el mundo se me abría y empecé con locuras de alcohol. Está de más decir tantas estupideces que hice. Y ese matrimonio destruido, comencé una vida desordenada, jalando incluso a otros compañeros a que siguieran ese mundo en que yo me desarrollaba. Y de pronto conozco a otra mujer. Me encantó, por supuesto, teníamos muchas cosas en común, nos gustaba la alegría, la música. Y había una característica importante. Ella también estaba divorciada y tenía 2 hijos. Era abogada. Bueno, aquí entre nos, ¿verdad? Yo era su jefe y como yo siempre aprovechaba las condiciones para poder aprovecharme, vi la buena oportunidad y traté de enamorarla a la antigua, como siempre digo, con flores, con música, con serenata, sin pensar absolutamente nada hacia dónde nos llevaba eso. La vida avanzó, nos casamos, pero el alcoholismo ya era parte de mi vida y empezó a oscurecer mi mente. Empezó a apoderarse cada día más y empecé a hacerme un hombre egoísta. Un hombre que solo pensaba que existía solo yo y lo que más me interesaba era satisfacer mi deseo por beber. No habían proyectos, simplemente un matrimonio que caminaba el día a día, lo que fuera, sin pensar qué es lo que estaba pasando en la vida de mis hijos y los hijos de mi esposa. Nunca me puse a reflexionar que había un daño en sus corazones. Nunca pensé que mis hijos estaban tristes por haberlos dejado solos. Nunca pensé que ellos creían o que sentían al saber de que su padre se casaba con otra persona. Y tampoco reflexioné qué pensaban los hijos de mi esposa Claudia sobre que su mamá se casaba con otro hombre. En la vida de estos hijos de Claudia, hoy mis hijos, nunca habían visto un problema alcohólico y de pronto entra en su vida ese problema. El egoísmo se fue haciendo cada vez más grande y los problemas comenzaron casi en los primeros años con mi esposa. Las discusiones de reclamos, que por qué yo bebía tanto, que la fiesta nunca terminaba, y esto llegó a un problema más grande. Porque aquel amor que nos había unido, aquella alegría, aquella pasión maravillosa, y se fue apagando y se fue convirtiendo en discusiones que fueron cada vez más hirientes, daños que no nos dimos cuenta, ninguno de los dos nos envolvimos en nuestras propias interiores, nuestros propios problemas internos,
y no había reflexión. Empezamos una vida de altos y bajos en la parte financiera, a pesar de que los dos trabajábamos y teníamos buenos ingresos. No alcanzaba, por supuesto. Mi desorden era tal de que nunca iba a alcanzar. Casi se rompe una primera etapa del matrimonio, yo me voy de la casa. Ya a esa altura de la vida habíamos dejado la casa, esta donde estamos hoy, y habíamos ido a otra porque no podíamos pagar la cuota de esta casa, entonces había que alquilarla y la alquilábamos y pagábamos con el alquiler la casa, y asimismo también aprovechamos para pagar el alquiler de otra. Al final, bajo digamos cierta presión, ustedes saben las mujeres cómo presionan, está de más decirlo, son especialistas en eso. Ahí está mi esposa, que lo digo con toda la libertad porque sabe que es cierto. Y bueno, ella comienza y me dice, bueno, vamos a tener que resolver esto, pero usted necesita ayuda. Y yo lo primero que decía, la que necesita ayuda es usted, si usted está loca, yo mañana dejo de beber y esto se resuelve. Sin darme cuenta de que el alcoholismo era algo terrible. Pero bueno, después de esa presión que les digo, voy a los Alcohólicos Anónimos, porque ella había preparado un lugar que me había consultado con amigos, un lugar donde llegaban profesionales, abogados, médicos, y ahí conocí a muchos y me hice amigo de ellos, por cierto. Pero dejé de beber 2 años y medio. Sin embargo, mi vida siempre había un vacío en mi corazón. Había una molestia, una neurosis, y en esos 2 años, lejos de cambiar mi vida y cambiar mi forma de ser, empecé a dañar a mi esposa con una mayor fuerza. Empecé a decirle de que yo era mejor que ella, en razón de que yo había dejado de beber. Y por supuesto ella no aguantó tanta presión, la situación financiera era terrible. Sin embargo, yo siempre decía, voy a hablar a un par de clientes, y sí, llegaban clientes. Llegué hasta el punto de humillarme en algunos casos porque tuve que pedir adelantado para poder sobrevivir. Y el asunto era de que mi esposa empezó a usar medicamentos para poder vivir, para poder estar despierta, para poder dormir. Y los fines de semana pasaba casi todo el fin de semana dormida, y eso me encantaba porque eso no tenía problemas de discusiones con ella. Pero con el tiempo las emociones y el vicio que estaba latente volvió a atacarme. Y en un evento de fútbol, un partido del clásico, siempre lo digo porque esos clásicos pues llevan mucha alegría, pero hay mucho riesgo. Un amigo me invita y me dice, Pirando, te quiero invitar, pero no puedes ir porque vos no bebes. Y le dije, ¿quién dice que no puedo beber? Y ese orgullo siempre terrible me hace acompañarlos con una botella de vino que después se convirtieron en 3. Me puse una borrachera que no tienen idea, después de haber dejado 2 años y medio de beber y beber como que había estado activo durante todo ese tiempo. Me hace llegar a la casa como víctima, diciéndole a mi esposa, ay, mire, lo siento, y llorando, no me van a creer, si esto era un drama completo de tristeza. Era una confusión, no sé si era tristeza o era el orgullo que me fallaba y todo lo demás, diciéndole de que había cometido ese error. Sin embargo, inmediatamente le dije yo, mire, yo no puedo aguantar una de estas crudas terribles, y entonces yo lo que necesito es beber un par de cervezas para que esto se me quite. Sin embargo, después de la octava, y digo octava porque pueden imaginarse, comenzaron 2 años tenebrosos de mi vida. Comencé a beber como nunca había hecho, y empecé a olvidarme de lo que realmente era vivir. A esa altura del partido ya no pensaba en mi familia, en mis hijos, en los hijos de mi esposa, ni en ella. Solo pensaba en satisfacer mi deseo porque se apoderó de mí este vicio. Y en medio de eso estaba el orgullo, estaba la arrogancia, estaba la autosuficiencia, que también se estaba perdiendo porque entré en un ambiente tan oscuro que no lo puedo explicar. Llega un momento que ya no hay deseo de querer ser triunfador porque empiezan a venir los fracasos. En mi trabajo había dejado de tener posiciones importantes precisamente por el alcoholismo, porque los jefes empezaron a aprender ya a no confiar en mí. Y esa pérdida de confianza y esa pérdida de ese liderazgo me hizo todavía beber más, y el orgullo se había hecho tan grande que yo siempre decía a la gente, estos no saben lo que se pierden, ¿verdad? Realmente.
no saben, yo no me daba cuenta realmente el valor que iba perdiendo en mi vida. Mis hijos a esa altura ya odiaban a su padre porque llegaba siempre en estado de ebriedad, no tenía pena de que ellos me vieran en ese estado, fumaba enfrente de ellos, los andaba en lugares, en bebederos, chupaderos, cantinas, dice mi hijo, para darle un nombre, pero cantina en mi pueblo es donde esos lugares feos, no eran bebederos. Entonces, los hijos de mi esposa empezaron a crecer y nadie, ni ella ni yo, nos dimos cuenta de lo que pasaba en la vida de cada uno de ellos. El mayor se había ido a estudiar a Alemania y en ese ambiente oscuro regresamos a esta casa. Mi esposa todavía no, ella no quería, le dije vámonos porque yo sé que vamos a poder salir adelante. ¿Y cómo iba a sacar adelante a la familia en las condiciones que yo estaba? Viene mi esposa y había conseguido otro trabajo para querer tener más ingresos. Ganaba más ingresos y prácticamente ella era responsable del manejo de los costos base de la casa. Yo, todo era alcohol. Tenía alcohol por todos lados, ustedes pueden imaginar escondites que todavía años después encontré algunas cosas que estaban escondidas por ahí. Al final, mi esposa en ese estado depresivo ya, en una derrota absoluta, había tomado ya la decisión de dejarme. Esto se los cuento porque ella lo cuenta en su testimonio. Y entonces, en el momento que ella decide, diciembre, que fue un fin de año, como que le quitan su trabajo, y entonces ella, se pueden imaginar, el mundo se vino abajo. Todo lo que ella, sus planes se vinieron, ya no tenía ni siquiera un plan, no tenía ni siquiera qué voy a hacer en su vida. Regresar a donde sus papás, ya no eran dos hijos, sino que ya teníamos una niña en común, con 3 hijos, un segundo matrimonio fracasado, era una cosa horrible. Y yo en ese momento de mi vida, como el orgullo siempre, le decía, no se preocupe, vamos a salir adelante. ¿Qué íbamos a salir adelante? Pero los planes de Dios son perfectos. La niña mayor de mi esposa, Beatriz, ya había empezado a ir a fraternidad porque ella veía en una amiguita una alegría que era divertida. Y ella ya iba a fraternidad. Cuando le quitan el trabajo a mi esposa, ella empieza a reclamar incluso a Dios porque le decía, hoy que te estoy pidiendo una familia, tú le quitas el trabajo a mi mamá. Nadie sabía que eran los planes de Dios, porque en ese momento cuando mi esposa se ve en esa situación tan difícil, lo único que hace, y es donde nosotros no logramos entender, y por eso incluso estos momentos difíciles que tenemos, donde el Señor está hablándole claramente al mundo, donde ni las posiciones sociales ni a resolver muchas cosas en nuestra vida. Y cuando nosotros nos damos por vencidos y nos damos por derrotados y ya no lo hacemos en nuestra fuerza, es ver a Dios. Y eso hizo mi esposa. Al verse derrotada en ese momento, lo único que hace es ponerse de rodillas y pedirle a Dios que le ayude. Sin duda esa voz llegó al cielo porque en diciembre, increíblemente, yo ya empezaba a sentirme mal físicamente de tanto alcohol, pues. Y en el fondo había un deseo por no seguir. Y lo extraordinario de esto es que recuerdo 2 años de un amigo estarme invitando 2 años, 8 meses, yo digo 2 años pues, insistiendo, vamos a un desayuno del capítulo, vamos a fraternidad. Y el nombre me parecía extrañísimo, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, pues largo. Y veo a otro amigo que también tenía un problema de alcohol, que tenía 2 meses de no beber, y le digo yo, ¿ya no bebes? No, estoy yendo a la fraternidad. Amigo y compañero de este amigo que me estaba invitando. Entonces, no sé, una fuerza extraña me hace ir. 6:30, 6:45 comienza el evento, Capítulo Paraíso, están invitados todos. Bueno, después de que pase esta pequeña inconveniente, porque estoy seguro que Dios nos va a sacar de esta. Entonces, llego en estado de ebriedad, yo a las 6:30 empezaba mi actividad alcohólica, formalmente.
Y entonces no quería que me abrazaran, que nadie se acercara porque realmente el olor era evidente, era visible el alcohol. Y algo pasó ahí porque, como todos muchos decimos, no recordamos muchas cosas, pero el testimonio hizo que yo tuviera un suspiro, una sensación extraña. Son las cosas donde nosotros entendemos que no somos nosotros los que oramos, sino que es Dios. Es el Espíritu Santo que se mueve de una manera tan extraña. Y ese día tocó algo en mi corazón que me hizo regresar. Regresé con el deseo de seguir escuchando, pero yo no dejaba de beber. De pronto invitan a un congreso de líderes en aquella época. 47 años tenía yo. Y entonces digo, yo quiero que me lleven, porque yo decía de ser como un retiro espiritual de aquellos que yo recibía. Y no me querían llevar, les cuento, ¿verdad? Porque era un inducido a un Sahel 1 y yo de necio y ahí, pero Dios hace cosas extraordinarias. Y me dicen que vaya. Me voy aparte y me iba bebiendo en el camino, déjenme confesar, llegué borracho. A las 12 me escapo porque ya no aguantaba tanto tiempo sin beber, pero sin embargo vuelvo a beber y regreso. Algo va a suceder. Y efectivamente sucedió algo. Esa noche, en un momento espiritual muy profundo, donde yo por primera vez me doy por vencido, donde me veo derrotado ante Dios, donde no encuentro salida para poder controlar este vicio que me dominaba, empecé a llorar y empecé a darme por vencido. Ya mis fuerzas ya estaban vencidas, el ego y todo. Y en medio de ese llanto, un llanto tan indescriptible que no podía ni siquiera sostener en mi tórax esa fuerza que salía de mí, le pedí al Señor que me ayudara. Ese fue un encuentro verdaderamente pleno con Jesús, porque al rendirme por primera vez y decirle que me ayudara, yo le prometí algo que no sé cómo lo hice, porque realmente si no podía ni prometer dejar de beber un día, le prometo a Dios cambiar. Pero algo estaba sucediendo de una manera sobrenatural, porque eso hice. Señor, ayúdame, quítame estas ganas de beber y yo te prometo cambiar. Así fue como el día domingo, después de ese seminario de entrenamiento para líderes, regreso a la casa y todavía invito a mi esposa a almorzar y me tomo le dije, me voy a tomar las últimas 2 cervezas. Y así fue, las únicas 2. Fue la primera vez que cumplí una promesa. El milagro estaba hecho porque sin darme cuenta había empezado a disminuir el deseo de beber. Todavía el domingo en la noche, preocupado por esas 2 cervezas, en mi ignorancia yo creía que las cosas eran rápidas, pero efectivamente sucedieron así, como un milagro, como algo sobrenatural. El día siguiente, lunes, después de dejar a las niñas en el colegio, lo primero que hice, en lugar de ir a cargar de cervezas en mi hielera que siempre andaba, lo primero que hice fue irme al trabajo. El día martes voy a la reunión del capítulo. Ya tenía derecho de ir porque alguno me decía, no puedes ir porque no ayudamos a él, pero fui. Iba emocionado a descubrir algo que desconocía. Ese mismo día yo hice mi primera promesa al Señor de cambiar. Le llamé por teléfono a una mujer con la que yo tenía una relación de hace tiempo y le dije que se terminaba todo. Esta mujer, por supuesto, se dejó ir con todo. Empezó a hablarle a mi esposa, a escribirle. Y llegó un momento que no me quedó más que decirle a mi esposa la verdad. El hombre que siempre le decía a sus amigos, nieguen cualquier cargo, nunca se hagan cargo de que tienen otra mujer. Había prometido al Señor cambiar su vida y así fue. Confesé a mi esposa esa infidelidad. Fue un momento de los más difíciles que he tenido en mi vida, porque les quiero decir, ni siquiera yo pensaba hasta dónde iba a ser el alcance de decirle y confesar algo tan grave. Si habíamos estado en un punto de que se íbamos a divorciar, como ahora, yo con esto era suficiente para que ella me dejara. Sin embargo, lo hice. Le confesé quién, era una persona que ella conocía y eso fue más doloroso todavía para ella.
sin saber qué iba a pasar, me metí de lleno a fraternidad, a las reuniones de trabajo. Fue un ambiente donde encontré un grupo de hombres, casi como 25 hombres, que cantaban alegres, y yo en medio de pasando esa época de desintoxicación, de situación difícil con mi esposa. Estos hombres me llevaron y empezaron a formar parte de mi vida, a ser mi familia, mis amigos. Cantábamos, leíamos la palabra, y de pronto escuchaba cosas que yo no sabía que eran. Mira, vamos a hacer un evento externo, vamos a tener un convivio, y eran tantas cosas que yo desconocía. Don Mario, que ustedes vieron que dio la visión, pues él cantaba y me encantaban las alabanzas. De pronto ya me las podía. 15 días después de todo esto, de estar agarrado de este caminar nuevo para mí, fuimos a un seminario de parejas, o sea, el avanzado para el parejas. Una cosa maravillosa, porque 15 días habían pasado y era suficiente para que mi esposa me dejara. Pero viene este Sahel, impresionantemente. El capítulo me invita también, ahí en el Decameron. Y mi esposa asustada, que dice, mire cuánto han pagado para que nosotros vayamos. Vamos a tener que ir. Y fuimos. A lo desconocido, mi esposa no le gustaba fraternidad. Pero ahí comenzaron a revelarse una cantidad de cosas. Un mundo que no conocíamos de ser pareja realmente. Hubieron testimonios maravillosos que todavía recuerdo, que tocaron fuertemente mi corazón y el de mi esposa. Llegó una noche donde yo le pedí perdón a ella, esa noche de Israel. Le pedí una oportunidad más. Jamás había andado pidiéndole yo nada a nadie con mi orgullo. Sin embargo, yo me estaba humillando. Ella creía muy poco en mí. Sin embargo, algo la hacía de que siguiéramos. El Señor estaba obrando. Comenzamos una nueva vida. Yo me metí de lleno a fraternidad. Allá por agosto empecé a dar testimonio. Fue una cosa, unos nervios terribles, así como los que tengo hoy. Porque realmente es impresionante como alguien común pueda servirle a Dios con su vida. Y decirle a los que están escuchando de que es importante, de que cuando dejamos de actuar nosotros en nuestras fuerzas y dejamos que Jesús gobierne nuestro corazón, las cosas son transformadas. Y nunca es tarde. Oigan bien, 29 años de desorden, 27 años de alcoholismo fuerte, y el Señor pudo transformar eso. Hoy hemos entrado al 8º año de estar en fraternidad, de esa nueva vida. Y empecé a descubrir muchas cosas de fraternidad. Al dar testimonio empecé a darme cuenta de que el Señor había hecho un llamado cuando yo tenía 12 años y creía que jamás le iba a volver a servir a Él. Pero sin darme cuenta, hoy le estaba sirviendo sin necesidad de ser religioso, simplemente siendo lo que yo soy, contando a otros. Gracias. Que Dios puede sacarlo de lo más profundo. Amén. Mi esposa empezó a ir a fraternidad porque decía, este hombre lo están cambiando ahí, voy a ver qué pasa. Ella dice que fue un proceso más largo, pero sin embargo le empezó a decir a la niña mayor, anda, fraternidades, anda, ya sé de qué se trata. Empezamos a dar testimonio con mi esposa y el Señor viene y empieza a enseñarnos qué es ser pareja, cómo caminar juntos. La situación económica se puso más difícil que antes. Nos deshicimos de un carro que yo no quería por mi orgullo y tuvimos que andar todo el día desde las 6:30 de la mañana hasta las 8, como digo. No nos aguantamos pero ni un minuto juntos. Y el Señor nos empezó a usar uno al otro, a darnos apoyo. Embargos. La situación estuvo tan difícil que no teníamos ni para echarle gasolina al carro, ni poner $1 en la colaboración económica. Pero empezamos a creer. Y cuando yo, por primera vez, que este hombre que la lleva delante, ella, que parecía que era más débil, me dice, bueno, no, usted dice que hay que creer en Dios, pues sigamos. Y ella me daba fuerza. Los bancos no nos prestaban pero ni $1, ¿verdad? Y de pronto nos
una institución financiera nos empezó a dar plata y empezamos a salir adelante. Empezamos a construir una nueva vida juntos, cada quien diciendo cuánto tiene, cada quien hacía su dinero con lo que quería hacerlo. Pero ahí empezamos juntos a trabajar, a construir una vida. Empecé a rescatar, a ganarme el cariño de mis hijos. El mayor lo empecé a llevar a fraternidad. Él llegaba pues porque le gustaba de no ir a clases las primeras horas de los viernes. De pronto lo invitamos a ser parte del liderazgo de jóvenes del capítulo. Empezó ahí a conocer fraternidad, y en Usael también se dejó llevar por el Espíritu Santo y tocó su corazón y empezó a perdonar y empezó a entender muchas cosas. Cuando yo escuché el testimonio de mi hijo por primera vez fue algo tremendo, descubrir que él sentía desprecio por mí, que él incluso deseaba que yo muriera. Eso fue doloroso para mí, escucharlo en medio de tantos jóvenes que lo estaban escuchando, pero decir también de que quería ser como yo era algo desgarrador para mí. Dios estaba devolviéndome lo que ni siquiera yo me había dado cuenta que había perdido. La niña mayor también, un día ensayando para un testimonio, a ver qué vamos a decir, descubrimos todos sus secretos de tristeza y dolor, de falta de seguir adelante, sin proyecto de vida. No nos dimos cuenta cuánta destrucción había en la vida de nuestros hijos y los que nos rodeaban. Habíamos dejado de pensar en los demás. Pero el Señor es maravilloso, porque empezó a enseñarnos cosas que ni siquiera sabíamos que habíamos perdido. Nos metimos de lleno en fraternidad. Estuve pues metido en el liderazgo del capítulo. Yo era un bebé en fraternidad, y estos hombres me enseñaron cosas que yo ni me imaginaba. Yo no sabía cómo iba a ser la coordinación, pero empecé a entender de que tenía que dejarme llevar por Dios. Ellos, a pesar de que era tierno en fraternidad, me respetaban y me veían como un líder. Y entonces empecé a entender de que fraternidad le da la oportunidad a todos a servir. De pronto, después de varios años de liderazgo, nunca digo, estar en la Junta Directiva Nacional me ha llevado a aprender muchas cosas, a entender muchas cosas. Y una de ellas es de que fraternidad es unidad, es comunidad, es algo entrañable. Y cuando el Señor le muestra a Demos en su visión aquellos hombres muertos en vida, él ve de pronto hombres, dice, con las manos alzadas al cielo en una comunidad de amor y adoración. Antier estuve conectado viendo a Latinoamérica, Fraternidad Conectada, a través de estos medios, y me di cuenta de que la única manera de poder seguir adelante es estar unidos. Tenemos que olvidarnos de los individualismos. El Señor nos está mostrando con esta pandemia que los individualismos no nos ayudan en nada. Tenemos que caminar juntos como hermanos. Amarnos cuesta, amarnos porque siempre vemos los defectos de los demás. Y creo que es el momento de ver las cosas buenas que tenemos cada uno de nosotros. Realmente fraternidad es una manera de aprender a vivir, y es una manera, un instrumento maravilloso que Dios puso para encontrarnos con Jesús. Yo jamás me imaginé, no hubiera sido posible a través de una iglesia encontrar a Jesús, porque yo había dejado de creer en esas organizaciones. Pero me encontré con Él de una manera tan sencilla, tan simple. Y empecé a descubrir en la palabra cosas que yo desconocía, a pesar de haber estado en un caminar por ser sacerdote. No sabía. Descubrí cosas que me llevaron a entender que servirle al Señor no es necesario tener un puesto directivo o tener una posición social o tener dinero. Estuve en un comité de SAELes, donde el comité de SAELes aprendí tantas cosas maravillosas. Fue una época maravillosa de aprendizaje. Entendí lo que era liderazgo por servicio. Yo no sabía que fraternidad era, entre más sirve uno, es más líder. Empecé a descubrir esa maravillosa cadena de oro de
de pasar este mensaje a otros, a entender que es ser la gente más feliz de la tierra cuando uno logra de poner al servicio de Dios sus dones. Y eso no significa de que tiene que ser un gran orador uno, no significa que tiene que tener una posición importante para servirle a Dios, sino que puede ser a través de un abrazo, puede ser a través de su testimonio, que es el instrumento de evangelización más poderoso que yo he visto. A veces ni un sermón ni una predicación tiene tanto poder como es que un hombre abra su corazón. Este es un momento y una oportunidad que Dios nos da para que Fraternidad salga fortalecida. Esta es una forma el Señor nos está hablando al mundo entero. Ya lo hizo a través de muchos medios, lo ha hecho a través de esta estrategia de fraternidad. De una manera simple lo está haciendo, pero ahora ha hecho un llamado al mundo para que lo volvamos a ver a Él. El final de los tiempos se acerca. Y nosotros como fraternidad, los que somos de fraternidad, tenemos esa obligación y esa responsabilidad de pasar este mensaje de salvación a otros hombres. Lo más importante es que más hombres conozcan a Cristo, que más hombres se vuelvan líderes dentro de su hogar, que más hombres se vuelvan padres, sacerdotes de su hogar. En la medida que toquemos a los hombres, vamos a recuperar a las familias. Yo no hubiese podido estar ahora aquí si no hubiera encontrado a Jesucristo en mi vida. Son momentos difíciles de que mucho puede ser que el temor pueda tocarnos, pero sobre todo estoy convencido de que Dios nos va a sacar adelante. Estoy convencido plenamente de que esto va a pasar y a los hombres de fraternidad no los va a tocar esto, porque Cristo nos ha protegido con su sangre. Tenemos que estar unidos todos, fraternidad, todos los capítulos orando firmemente. No solo por nosotros, sino por todo el mundo. No tanto por la salud física, sino por la salud interna. Para que nos unamos en espíritu con Él. Es el momento de que vayamos a otro nivel. Y el que nos dejen en nuestras casas nos ha permitido descubrir que a través de estos medios podemos llevar el mensaje. No hay pretexto. Podemos hacerlo a través de los medios que tenemos ahora. Estos medios tecnológicos que nos permiten llegar, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo estará orando y el que esté escuchando este testimonio por primera vez, no sé, no tengo mis lentes, no puedo ver quiénes están viéndonos, le estamos ofreciendo una nueva forma de ver las cosas y no va a ser su vida igual, como no va a ser la vida igual la del mundo ahora. Amigos, doy gracias a Dios por la oportunidad de haberme permitido vivir estos tiempos y haberme permitido encontrarme con Jesucristo. Doy gracias a Fraternidad por tanta enseñanza, por tantos amigos que me han llevado por un caminar maravilloso donde no me arrepiento. Lloro mucho. Este hombre no lloraba por cualquier cosa y ahora lloro porque mi corazón se ha vuelto de carne. Amigos, fraternos, los invito siempre a que volvamos a hacer esa oración más ahora, donde ratificamos una vez más que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y yo los invito ahora a que hagamos esa oración, pero que la hagamos convencidos de que Él está con nosotros. Y por eso yo les pido ahora que nos pongamos en una posición de reverencia y respeto a Dios y le digamos: Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu inmenso amor. Te damos gracias por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Te pido perdón por mis pecados. Y estoy convencido que Cristo resucitó al tercer día y está a tu derecha. Esta mañana yo abro mi corazón y declaro que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
y no te apartes nunca de mí. No te apartes nunca de mí. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi querido Mario Rodas. Excelente testimonio. A ustedes muchas gracias por estar pendientes de lo que Dios está haciendo. Y a aquellas personas que están necesitadas, ya hizo él la invitación de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Recuerden que estamos prácticamente en todo El Salvador, en todos los departamentos. Métase a la página web de la FINEC y ahí va a haber un lugar cerca después de que pase esta situación. Nosotros nos reunimos todos los viernes a las 6:45 en Los Cebollines, Autopista Sur, y pronto, muy pronto, vamos a estar reunidos. Que Dios me los bendiga, un abrazo a todos y hasta luego.